Buenos días a todos, qué bueno verles aquí en la casa del Señor. Seguimos esta mañana en nuestra serie de mensajes del Evangelio de Juan y estamos en esta segunda mitad donde Jesús gira su enfoque a los discípulos. En la primera mitad de Juan Él está dando testimonio al mundo y compartiendo el mensaje de Dios con el mundo, y en la segunda mitad vuelve su atención hacia los discípulos. Y creo que el tema que vemos en esta segunda mitad repetido vez tras vez es la idea de permanecer en Él y Él en nosotros. Y vamos a seguir viendo algo de esta segunda mitad del Evangelio de Juan. Y quería, antes de empezar, preguntarles si yo te preguntase qué es lo que está mal en el mundo hoy, ¿qué me dirías? Tal vez me hablases de la desigualdad de la riqueza, de esa brecha cada vez mayor que hay entre los que tienen demasiado dinero y los que están en una pobreza desesperante. Tal vez pudieras hablarme del cambio climático, la destrucción de la tierra y el abuso y la destrucción de sus recursos naturales. Tal vez me hablases de la difícil situación de los desprovistos, de los que tienen menos poder en la sociedad, niños, mujeres, personas con discapacidades. Me pregunto, si le hiciéramos esta pregunta a Jesús, ¿qué contestaría? Creo que el pasaje que miramos hoy, en que Jesús concluye su oración por los discípulos, nos da algunas pistas acerca de lo que Él pensaba que era necesario arreglar en nuestro mundo. Así que estamos en el capítulo 17 de Juan, vamos a terminar el capítulo y terminar ya esta oración que Jesús hizo por los discípulos. Versículos del 20 al 26, y he titulado el mensaje de hoy, Hallando lo correcto en un mundo incorrecto. Vamos a empezar en el versículo 20. No pido solo por estos, sino también por los que creerán en mí a través de su mensaje, que todos sean uno, tal como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús, en esta oración que Él hace justo antes de su arresto y al día siguiente su crucifixión, esta oración que Él hace al Padre por los discípulos, no solamente ora por los 11 hombres que se han quedado ahí con Él en esa habitación, y seguramente algunas otras mujeres que están con ellos en este círculo íntimo de discípulos que Jesús tiene. No solamente se enfoca en ellos, ahora en el versículo 20 pasa muy deliberadamente a enfocarse más allá de ese círculo inmediato. Y es porque Jesús no vino simplemente a ocuparse de las vidas de esas personas que estaban ahí en ese momento. Lo que vino a hacer Jesús va a tener repercusiones, va a extenderse hacia atrás hasta el primer hombre y va a extenderse hacia adelante hasta el fin de la era y aún hasta la eternidad. Así que Jesús no solamente ora por estos 11 y los que están ahí, ora también por los que van a creer en Él más adelante. Y aquí vemos un presagio de la última instrucción que Jesús le va a dar a sus discípulos antes de regresar a la diestra del Padre. Él dice que hay personas que van a creer en Jesús a través de su mensaje, su logos. Y ya nos ha dicho Juan que Jesús es el mensaje, el logos de Dios hecho carne, venido a comunicarnos este mensaje precioso de Dios. O sea que Jesús nos está diciendo que nos va a corresponder a nosotros. Le está diciendo a sus 11 discípulos ahí, y quizá algún otro que esté, que su labor va a ser compartir este mensaje, y que a través de compartir ese mensaje, a través de compartir con los que nos rodean acerca de este Jesús que vino a comunicarnos el mensaje de Dios en carne, a través de ese testimonio otras personas también van a llegar a creer. Ya más adelante Jesús hará la gran comisión, yendo por todo el mundo a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí vemos un presagio de eso. Hay otros que van a creer a través de su mensaje. ¿Y qué es lo que pide Jesús por los que están por venir? Y podemos fácilmente entender que esto nos incluye a nosotros. Hoy, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos confiado nuestras vidas a Él, podemos entender que Jesús estaba orando por ti y por mí hoy. ¿Qué pide
por estos que vienen después. Bueno, pide lo mismo que vimos en la semana anterior, o hace 2 semanas, en el pasaje anterior, lo que pidió por los 11. Pide que todos sean uno. Pide por nuestra unidad. Que tal como el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre, esa misma perfecta unidad que existe entre Dios Hijo y Dios Padre eternamente, esa comunidad de acuerdo en armonía que existe eternamente y perfectamente, eso es lo que Jesús está pidiendo para nosotros. Que nosotros participemos en esa armonía que existe dentro de Dios mismo. Entre Dios Padre y Dios Hijo, esa perfecta armonía, esa perfecta unidad, que nosotros lleguemos a ser partícipes, no solamente recipientes de este amor de Dios, sino que participemos del amor, que también nosotros seamos activos y participantes en ese amor. Y que descubramos esa unidad que existe entre Jesús y el Padre. Eso te da una idea de lo que Jesús piensa que debería estar sucediendo entre nosotros, seres humanos aquí en la tierra. Que debiera haber entre nosotros la misma unidad que existe entre Dios Hijo y Dios Padre. Y eso es lo que Jesús le suplica al Padre, que Él haga una realidad en nuestras vidas. Hay muchas cosas que Jesús no pide. No pide al Padre que prevenga que nos suceda ninguna cosa difícil en esta vida. No pide al Padre que nos quite del mundo, de todo lo contrario, que nos mantenga aquí, pero que nos guarde y que nos haga uno perfectamente en Él. Y aún nos dice por lo menos un motivo por el cual es importante que esta unidad se haga una realidad entre nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús lleva todo su ministerio aquí en el Evangelio de Juan diciendo que Él no ha venido simplemente porque sí. Él ha venido porque el Padre le ha enviado. Y el Padre le ha enviado al mundo para rescatar al mundo del pecado y de la muerte, para redimir al mundo. Él ha entrado en esta creación para rescatarnos. Jesús dice que la unidad que el Padre va a llevar a cabo entre nosotros, esa unidad en la que vamos a participar juntos en su misma unidad. Eso es lo que va a hacer que el mundo crea que Jesús vino a salvar. Lo triste es que como cristianos hemos fracasado en darle la prioridad a esta unidad que Jesús le da. Podemos pensar históricamente. A través de los siglos ha habido luchas entre cristianos desde el principio. Y quizá lo más destacado en la historia que podemos mirar en estos 2000 años de historia de cristianismo, de seguidores de Cristo, es lo que sucedió en la época de la Reforma. Y vemos que hay cosas muy positivas que sucedieron con ese tiempo de reforma porque los cristianos se habían alejado mucho de lo que Dios había dicho y había que hacer una corrección, pero en ese proceso de corrección los reformadores perdieron vista de la unidad y empezaron a pelearse. Y por un lado estaba la Iglesia Católica, por otro lado estaba cada uno de los diferentes reformadores en su país. Y estaban peleándose y explicando su teología y hablando completamente con desdén y odio del otro grupo, de lo que ellos habían hecho equivocadamente, de lo que ellos habían entendido mal. Y no solamente eran guerras de palabras, eran guerras con armas y gente moría. Y por un par de siglos hubo guerras y muertes en Europa por todo esto, entre supuestamente cristianos. Y podemos decir, no, hay quien dice, no, es que era la Iglesia Católica que en esa época había perdido el rumbo y estaban tan equivocados que ellos eran los que ejercieron violencia. No, pelearon a ambos lados. Y aún dentro de los reformadores había personas que empezaron a pensar, es verdad, tenéis razón, tenemos que volver a las Sagradas Escrituras, ver qué es lo que dice las Sagradas Escrituras y
debemos nosotros acatarnos a lo que Dios nos dice en su palabra, no simplemente a nuestras tradiciones. Y entre los reformadores habían algunos que empezaron a mirar las Sagradas Escrituras y pensaron, ¿sabes qué? Esta cosa que hacemos de bautizar a infantes, eso no lo vemos en la Biblia. Y eso de echarle un poquito de agua encima, no. La palabra griega ahí quiere decir sumergir en el agua. Y lo que vemos en la Biblia es que los que son bautizados son los que han tomado un compromiso con Jesús y se han comprometido con Él. Y el bautismo es el acto de confesión público de ese compromiso. Así que algunos de los reformadores empezaron a decir, ¿sabes qué? Lo hemos estado haciendo mal, tenemos que corregir esto. ¿Sabes que los otros reformadores les persiguieron terriblemente? ¿Los mataron? Por cómo ellos interpretaban lo que dice la Biblia acerca del bautismo. Los ahogaban de una forma muy irónica. ¿Te quieres bautizar por sumersión? Pues te voy a sumergir yo. Y los mataban ahogándolos para hacer el punto de que estaban equivocados. Quizá pensemos que hoy en día lo estamos haciendo mejor. ¿Describirías tú al mundo cristiano hoy en día en el mundo como unido? Yo puedo hablar de mi propia denominación, la organización con la que nosotros participamos para apoyar misioneros a través del mundo, los bautistas del sur. Te puedo decir que a través de toda mi vida ha habido peleas dentro de mi denominación. Y no solo peleas donde hay un desacuerdo y la gente se mantiene unida, sino realmente asesinato de carácter y hablar mal de otra persona de una forma injusta. Y aún recientemente, en el último año o dos, hemos tenido personas que han servido a la iglesia y por algo tan absurdo como que a una mujer le pidan que comparta un mensaje en una iglesia un domingo por la mañana y ya ella es Satanás venido a destruir la iglesia. O a un líder dentro de la denominación que está dispuesto a reconocer que como denominación hemos cometido fallos y hemos cometido pecados y es el momento de arrepentirse y cambiar el rumbo y que lo excluyan y lo crucifiquen por decir tales cosas, como que está atacando a Dios, simplemente diciendo que tenemos que confrontar nuestro pecado. Basta meterte en Facebook y mirar alguna discusión entre cristianos acerca del aborto o acerca de quién debería ser presidente o de cualquier tema candente. Y lees los comentarios y dices, aquí unidad, nada. ¿Sabes por qué vivimos en el mundo que vivimos hoy? Porque después de un par de cientos de años de peleas y guerras entre los cristianos en Europa, empezaron los europeos a decir, ¿sabes qué? A lo mejor esto de Cristo no vale para nada. A lo mejor esto de Cristo no sirve para nada. A lo mejor no necesitamos a Dios. Y empezaron a decir, ¿sabes qué? Dios no existe. No necesito a Dios, porque si esto es lo que es tener a Dios, no lo quiero. 200 años más tarde estamos en el mundo en que vivimos hoy. Porque hace 200 años el mundo miraba a la iglesia y no era capaz de ver al Hijo que el Padre envió para rescatarnos. No podían verlo, porque no había unidad. ¿Cómo nos hemos desviado tanto de lo que Jesús quería? ¿En qué punto dejamos de pensar que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, quien se despojó a sí mismo de todo y se hizo un esclavo, un siervo para servirnos a nosotros, quien tomó toalla y una palangana y se puso a nuestros pies a lavarnos los pies? Siendo Dios de dioses y Señor de señores y estando en lo correcto en cada cosa, aún así Él se rebajó para servirnos. Y nos amó, aunque nosotros no éramos dignos de ese amor. ¿Por qué pensamos nosotros que yo puedo despreciar a otro cristiano porque no estoy de acuerdo con cómo él entiende esta o aquella cosa acerca de la vida o de la Biblia?
Pienso que el que yo esté en lo correcto y esa persona esté a mi criterio en lo equivocado, ¿me da pie a despreciarlo? ¿A despreciar a otra persona por la cual Cristo dio su vida y murió en la cruz para redimirlo? ¿Puedo yo despreciar lo que Jesús atesoró con su misma sangre? ¿Acaso es imposible la unidad que Jesús está pidiendo? ¿Es posible que en una iglesia haya unidad entre un cristiano pro aborto y un cristiano anti aborto? ¿Es posible en una iglesia que haya unidad entre un cristiano que votó por el candidato republicano y un cristiano que votó por el candidato demócrata? ¿Es posible que en una misma iglesia haya perfecta unidad entre una persona que está enamorada del movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, y los que son de los que todas las vidas importan? ¿Es posible que haya unidad en una iglesia entre una persona que piensa que hay que cerrar la frontera y otra persona que piensa que hay que abrírsela a todo el mundo? Estos son los temas que nos han dividido. Yo creo que Jesús pidió para que hubiese esa unidad. La vida de fe es difícil. No es fácil. Porque la fe cristiana no está basada en un credo. No está basada en una serie de afirmaciones. La fe cristiana está basada en una relación con Jesús. Y cuando te estás relacionando con una persona, te vas a pegar el resto de tu vida descubriendo quién es esa persona. Y en ese descubrimiento vas constantemente a ir dándote cuenta de que cosas que tú pensabas que sabías y estabas muy cierto en ello, que te habías equivocado. Pero ¿sabes qué? Jesús no nos salva cuando nosotros estamos correctos en todo. Lo que nos salva no es tener un conocimiento perfecto de todo. Lo que nos salva no es tener teología perfecta. Ni siquiera nos salva tener comportamiento perfecto. Nos salva Jesús. Este es el problema. Hemos pensado que yo puedo guardar en reserva este llamamiento a la unidad hasta que la otra persona llegue al nivel de madurez que yo pienso que es suficiente. ¿Cuánto exige el Padre para hacernos entrar en su unidad? ¿Tenemos que saberlo todo? ¿Tenemos que ser perfectos? ¿O nos recibe primero y luego empieza el proceso de transformación? La unidad no es algo que regalamos al final cuando llegamos todos a la perfección, a la plena estatura de la medida de Cristo. La unidad es algo que debe estar pasando ahora, antes de llegar a nada de eso. Porque ¿sabes qué? Lo que queremos a veces hacer es crear unidad como lo hace el mundo. Creamos unidad a base de unir juntas a personas que todos tienen la misma idea, el mismo criterio, el mismo gusto. Y le gusta la misma música, le gusta la misma cultura, le gusta el mismo idioma, le gusta la misma forma de decir las cosas y entienden todos los pasajes de la Biblia exactamente de la misma forma. Y entonces, ¡boom!, unidad. Para parafrasear a Jesús, aún los gentiles hacen eso. No hay nada espectacular en eso, en unidad de ese tipo. Tú juntas a gente que lo tiene todo en común y la unidad pasa sola. No, el milagro que acompaña el Evangelio es cuando hay una unidad que tú la miras y sabes, piensas, no tengo ni idea de cómo está pasando eso. Porque estas personas no deberían poder amarse. No debieran poder amarse de esta forma. Ese es el milagro que convence al mundo que Jesús vino a rescatarnos. Es cuando la gente ve lo que Jesús está tratando de lograr en nosotros, hecho realidad en nuestras vidas. Es entonces que el mundo puede entender que el Evangelio es verdad. Y la gente habla de que la iglesia está en crisis, que más y más personas están abandonando la fe, pues tal vez no tenían fe. Tal vez nunca habían visto a Cristo. Tal vez la iglesia no ha demostrado el Evangelio como debe demostrarse. Y la gente se está apartando de una religión, no de Jesús.
¿Cómo demostramos que el Evangelio es cierto? Jesús no dice que la forma es apologética. Jesús dice que la forma es que permitamos que el Padre nos haga uno. Jesús dio por sentado que compartiríamos su mensaje con el mundo. Dijo que nuestra unidad sería lo que causaría que el mundo crea en Jesús. ¿Cómo ha causado la unidad que compartes con otros discípulos que otros crean en Jesús? Seguimos, versículo 22. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno, tal como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser hechos perfectos en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y les amaste tal como me has amado a mí. Yo sé que lo que estoy pidiendo es difícil, no difícil, imposible. He hablado deliberadamente de temas que para nosotros son de suprema importancia. Por ejemplo, el aborto es cuestión de vida o muerte. No es una cosa ligera. ¿Cómo conseguimos unidad que no requiere perfección? ¿Cómo conseguimos unidad aun cuando una persona pueda estar equivocado en algo y esperar y aguantar y dejar que Dios obre en esa vida y traiga esa madurez? Pero no por ello sacrificar la unidad y el amor. Bueno, la única forma es que Dios nos capacite. Jesús dice que Él nos ha dado la gloria que el Padre mismo le dio a Él. ¿Y cuál es la evidencia de que hemos recibido de Jesús la gloria de Dios? Que seamos uno. Nuestra unidad es la evidencia tangible de que Dios ha compartido su gloria con nosotros. Y nota, Él no dice una unión más o menos, no. Igualito que está unido Jesús con el Padre. Una unión perfecta, que lleguen a ser hechos perfectos en uno. ¿Cómo define Jesús la perfección si se realizase en nuestras vidas? Que seríamos hechos uno. Y es entonces que el mundo puede conocer que no solo el Padre ha enviado al Hijo, sino que lo envió porque amó al mundo. Y nota que Jesús dice, les amaste tal como me has amado a mí. Esta es la forma en que Dios puede llevar a cabo en nuestros corazones la unidad que Él está tratando de llevar a cabo. El Padre amó al Hijo perfectamente. El Hijo era perfecto en todo. Dios eterno. Jamás había ninguna mancha ni nada en Él digno de reprensión. El Padre le amaba perfectamente y plenamente, porque todo en Él era digno de loor y digno de alabanza, y todo en Él era deseable y bueno. O sea que el Padre amó al Hijo perfectamente. ¿Y cómo es que amó a los discípulos? Un poco menos, porque los discípulos no somos así. Los discípulos no somos perfectos, no somos nobles y buenos, somos pequeños y mezquinos. Tenemos una vida, una visión egocéntrica y somos caprichosos y tantísimas cosas dignas de reprensión que hay en nosotros. ¿Cómo nos amó el Padre? Jesús dice, tal como me has amado a mí. El Padre no esperó a que nosotros fuéramos perfectos para darnos todo su amor. Nos amó con la misma intensidad con la que amó al Hijo. Así es como tenemos que amarnos unos a otros. Dar el amor sin medida, sin frenarlo, sin limitación. Darlo completamente. Y permitir que en ese vínculo de unidad Dios vaya obrando en nuestras vidas su obra. Vaya cambiando criterios, vaya cambiando corazones, vaya cambiando entendimientos. Vaya cambiando quiénes somos. Pero el amor viene primero, no al final.
El Padre no reservó su amor por nosotros hasta que Jesús nos había hecho perfectos. Porque eso todavía no ha sucedido. Y Jesús habla en tiempo pasado. Tú les amaste tal como me has amado a mí. Nuestra unidad es posible gracias a la gloria que Jesús ha compartido con nosotros. ¿Cómo has permitido que Jesús te lleve a la unidad perfecta con otros que han creído en Él? Sigamos, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también aquellos estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque tú me amaste antes de la fundación del cosmos. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Jesús concluye su oración con estos pensamientos. Nota que Jesús quiere intimidad con nosotros. Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos ahí con Él. Jesús está a punto de regresar a la diestra del Padre. Quiere que veamos su gloria que el Padre le ha dado al Hijo. El Padre amó al Hijo antes de la fundación del cosmos. El amor que existe dentro de Dios es eterno y existe antes de que existiera nada. Existe fuera del tiempo. Antes de que el tiempo mismo existiera, existía este amor entre el Padre y el Hijo. Ahí es donde quiere Jesús traernos. Quiere que estemos con Él en ese amor. Ese amor que antecede a la fundación del cosmos. Quiere que estemos ahí en eso. Y Jesús describe al Padre como justo. Esa palabra es difícil porque en español no hay una buena palabra. Esa palabra dikaiosune en griego quiere decir recto o correcto o como debiera ser, en lugar de torcido o incorrecto o como no debiera ser. O sea que es mucho más que simplemente justo en el sentido jurídico de lo que es justo, sino es lo que es correcto, lo que es perfecto, lo que no es de ninguna forma digno de reprensión. Jesús describe al Padre como correcto, como justo. El mundo en que vivimos no es así. El mundo en que vivimos está plagado de imperfecciones, de cosas incorrectas, cosas que son como no debieran ser. Y por eso Él dice, el mundo no te ha conocido, Padre justo. La perfecta justicia, lo que es perfectamente correcto en Dios, el mundo no lo conoce. No puede ni verlo. No puede ni concebirlo. Nos parece una fábula, nos parece una fantasía hablar de cosas así. Una imposibilidad. Pero Jesús dice, yo te he conocido. Jesús ha conocido la perfecta justicia, lo perfectamente correcto del Dios Padre. Y por medio de Jesús nosotros entramos a conocer lo que es correcto. Estos han conocido que tú me enviaste y yo les he dado a conocer tu nombre. Jesús nos está revelando la naturaleza del Dios, quien es perfecto, correcto y justo en todo sentido. Y en este mundo esa es la única posibilidad que tenemos de acceder a lo correcto. Porque este mundo ni lo tiene, ni lo ve, ni siquiera sabe que exista. Pero Jesús nos lo ha traído. No solo dice, yo les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer quién eres, justo, sino que lo daré a conocer. Se compromete a un proceso continuo de revelar en nosotros lo que es correcto. Pablo en Romanos define el Evangelio mismo como el medio por el cual la justicia, lo correcto de Dios, es revelado
por fe o de fe, saliendo de fe y otra vez entrando en fe. Jesús está hablando aquí de lo mismo. Quiere restaurarnos a lo que es correcto. Hay tanto en nuestro mundo, en nuestras vidas, en nuestro propio corazón que no es como debiera ser. Y Jesús se ha comprometido a revelarnos la justicia misma de Dios. ¿Qué sucede si recibimos plenamente esa justicia de Dios? Si dejamos que Él haga correcto todo lo que es incorrecto en nosotros, ¿cuál va a ser el resultado final? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Volvemos a lo mismo. Lo que Jesús quiere darnos es el perfecto amor del Padre, el perfecto amor suyo, el perfecto amor del Espíritu. Quiere hacer que eso sea la realidad reinante en nuestras vidas y que nosotros participemos con Él en eso. Nos revela lo que es correcto en ese vínculo de amor. Jesús vino a revelarnos lo correcto que ahora se encuentra solo en Dios. Dijo que lo correcto tiene que ver con el amor y la unidad. Te pregunto a ti hoy, ¿cuánto de lo correcto del Padre has permitido que Jesús revele en tu vida? ¿Cuál es el objetivo final de Dios para nosotros? ¿Cómo sería la justicia perfecta si se implementara en nuestras vidas? A veces parece que lo malo es lo único que conocemos, como si ni siquiera pudiéramos empezar a comprender lo que está realmente bien en todo este lío de mundo en que vivimos. Pero Dios es justo, es correcto. No hay una sola cosa en Él que se pudiera cambiar para resultar en una mejora. Mientras Jesús oraba por aquellos que vendrían a creer en Él a través de los siglos, mientras oraba por ti y por mí hoy, describió cuál es su meta para nosotros. Él quiere llevarnos a la perfecta unidad amorosa que existe dentro de Dios mismo, para que los que creemos en Él seamos perfectamente uno. No es una unidad basada en que todos pensemos igual, todos tengamos el mismo criterio, todos nos vistamos de la misma forma, todos tengamos la misma opinión acerca de cada tema o interpretemos cada pasaje bíblico de la misma manera. No está basado en eso, está basado en Jesús mismo. Y rompe barreras, no solo de criterios y de pensamientos, sino culturas, idiomas, razas. Las destroza. A medida que nos rendimos a esta unidad en el amor, Jesús nos revela al Padre, quien es justo, correcto en todo, y nos restaura a nosotros a esa justicia, a esa correctitud, si me permiten inventar una palabra. A medida que el mundo que nos rodea ve la mano misma de Dios obrando en nuestras vidas, creando una unidad que sería imposible de no ser por Dios, entonces es que el mundo sabe que Dios ha enviado al Hijo porque amó al mundo. Y el mundo que nos rodea verá también y entenderá y podrá responder a esa invitación a entrar en este círculo de unidad. ¿Has entregado tu vida al objetivo final de Jesús para ella? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias por amarnos. Padre, gracias porque en tu corazón estuvo el rescatarnos y tu amor llegó hasta tal punto que estuviste dispuesto a enviar a tu único Hijo para que diera su vida para hacer posible nuestra redención. Padre justo, perfecto y amante, derrama en nosotros tu carácter. Haz de nosotros lo que tú eres. Y tráenos a esa perfecta unidad mientras juntos estamos aferrados a ti, esperando que tú vayas transformándonos de gloria en gloria. Pero jamás sacrificando el amor y la unidad en el proceso. Te amamos, Señor Jesús, Padre, te amamos.
Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que lo pedimos todo. Amén. Buenos días a todos. Bueno verles.